Revelado, cárteles asaltan Rancho del Chapo y descubren el enemigo oculto más temido de México. En un rincón olvidado de Sinaloa, el rancho de Don Carlos era un refugio de paz y esfuerzo. Tras la muerte de su esposa, un vacío profundo se instaló en su hogar. A pesar del dolor, él se levantaba cada mañana con el sol, enseñando a sus 3 hijos el valor de trabajar la tierra. Miguel, su hijo mayor de 18 años, era su espejo, un joven fuerte, pero conflictuado. Juntos, Don Carlos y Miguel sobrevivían por amor y tradición, cada día construyendo el legado familiar que había pasado de generación en generación. Todo parecía tranquilo mientras los vecinos se preparaban para celebrar la festividad de la Virgen de Guadalupe. El aire estaba impregnado del aroma del pozole y las risas resonaban como música en su mundo. Pero esa calma, esa alegría inocente, iba a ser truncada de la nada. Hombres armados irrumpieron en el rancho. La violencia rompió el ambiente festivo como un cristal que estalla. Las carcajadas se convirtieron en gritos de terror. Don Carlos sintió que el corazón se le estrujaba mientras trataba de proteger a sus hijos. Los hombres del cártel comenzaron a saquear, a destruir lo que le había costado tanto esfuerzo. Y en medio del caos, una verdad oscura emergió. Un político corrupto de la localidad había facilitado la entrada de los cárteles, traicionando a su propia gente. El dolor de la traición caló hondo en Don Carlos. Se dio cuenta de que no solo luchaba por su rancho, sino también por el futuro de su comunidad, la dignidad que todos merecían. La indignación lo sacudió como un torrente. Mientras el caos continuaba, Miguel, con su idealismo juvenil, se enfrentaba a una decisión terrible: creerse el cuento de la fuerza de los cárteles o seguir el camino que su padre le había inculcado. Antes de continuar, necesito avisarte algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones, para no perderte los próximos vídeos. Y si puedes dejar un like, me ayudas mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. La comunidad se reunió, buscando respuestas, compartiendo sus miedos. Las mujeres llegaron con comida, mientras los hombres trazaban un plan para defender lo que quedaba. La plaza se convirtió en un lugar de unidad, donde las historias de lucha se entrelazaban como los hilos del destino. Don Carlos observaba a sus vecinos con una mezcla de orgullo y desesperación. Podrían unirse y luchar, enfrentar a los cárteles y desenmascarar al político traidor que se había encarnado en un enemigo oculto. La tensión se sentía en el aire. Don Carlos se debatía entre querer que Miguel eligiera su camino y protegerlo de los peligros que acechaban. ¿Cómo podría elegir entre su amor como padre y la lucha por la dignidad de su gente? Mientras la noche cubría el rancho, un susurro de esperanza comenzaba a formarse en sus corazones. La comunidad estaba lista para enfrentar la tormenta. Al final de este primer capítulo, la furia y el amor se entrelazan, dejando una pregunta crucial flotando en el aire: ¿lograrán unirse y restaurar su hogar, o cederán ante la corrupción y el miedo que amenaza con consumirlo todo? El amanecer pintó el cielo de un naranja suave, como un recordatorio de que, a pesar de la oscuridad que los había envuelto, había un nuevo día por delante. Don Carlos se sentó en la mesa de la cocina, rodeado de sus hijos, sintiendo la incrustación de la responsabilidad sobre sus hombros. La angustia en sus rostros le decía que lo que había acontecido la noche anterior no sería olvidado con facilidad. La lucha apenas comenzaba. Este no es solo nuestro rancho. Es lo que somos, dijo Don Carlos, sus manos temblando levemente, mientras intentaba mantener la voz firme. Si cedemos ahora, perderemos no solo la tierra, sino también la dignidad. Miguel observaba a su padre, sintiendo su corazón dividido. Su idealismo lo empujaba a luchar, pero también la posibilidad de unirse a la fuerza de los cárteles lo tentaba como un camino fácil. Su mente giraba en círculos, mientras su joven corazón anhelaba ser un héroe de acción. «Papá, ¿qué podemos hacer?», preguntó Sofía, su hermana menor, con ojos llenos de inocencia y miedo. Ella todavía no entendía la magnitud del peligro que enfrentaban. «Primero, necesitamos hablar con todos», respondió Don Carlos. La plaza fue un símbolo de unión, debemos convertirlo en la fortaleza de nuestra resistencia. Una determinación nueva brotó en el pecho de Miguel. Se sintió impulsado a actuar, no solo por su padre, sino por su familia y sus amigos, por aquellos que llevaban el peso de la misma lucha. Sin más palabras, la familia se unió,
invitando a vecinos y amigos a una reunión en la plaza. Don Carlos, con su autoridad innata, lideró la charla. Las historias de dolor y resistencia comenzaron a fluir, cada una más poderosa que la anterior. La comunidad compartió sus experiencias del ataque, cada voz resonaba como un eco de valentía en medio del miedo. Los hombres del pueblo trazaron estrategias. Elaboraron un plan para crear patrullas y puntos de vigilancia. Las mujeres, con su ingenio, se organizaron para preparar alimentos y medicinas. Había una chispa en el aire, una resolución que comenzó a unirlos de nuevo como si fueran una familia más grande. En esos momentos, Miguel se sintió más conectado que nunca con su padre, viendo en él el legado que tanto valoraba. Sin embargo, mientras la comunidad se unía, una sombra acechaba. El político corrupto, que había traicionado a su gente, no permanecería inactivo. Se filtró la noticia de que el cártel planeaba retaliar, asegurándose de que nadie se interpusiera en su camino. El miedo regresó, pero la determinación también. Una noche, mientras la comunidad trabajaba en su defensa, Miguel se encontró con un grupo de jóvenes del pueblo que le ofrecieron una alternativa. Podemos luchar juntos, Miguel. No tenemos que afrontar esto solos. Su rostro estaba iluminado por la promesa de poder y rebelión. La tentación de unirse a ellos crecía en su interior, y la lucha interna se avivó. A medida que se acercaba a la decisión, sintió un apretón en el corazón. ¿Qué camino elegirás, Miguel?, se preguntó a sí mismo, mientras la brisa nocturna remolinaba los olores de la tierra y el miedo. Las luces del pueblo brillaban, el aire estaba tenso, y esa noche una decisión podría cambiarlo todo. Miguel sabía que lo que decidiera afectaría a su familia, su comunidad y el futuro de su rancho. La noche se cerraba sobre ellos, una encrucijada de decisiones y peligros. ¿Se atreverían a enfrentarse al cártel, arriesgando todo? ¿O Miguel sucumbiría ante la seducción de la fuerza? La esperanza y el miedo se fundieron en un solo latido, y mientras las estrellas parecían observarlos, una revelación crucial comenzaba a gestarse. A la distancia, un motor rugió en la oscuridad. La sombra del cártel se aproximaba, y el verdadero desafío que todos temían estaba por comenzar. La noche se llenó de un silencio ominoso, como si la misma tierra contuviera la respiración. Miguel sintió el temblor en sus piernas al escuchar el rugido del motor. Se quedó parado, mirando hacia la carretera, incapaz de moverse, su mente aturdida por la indecisión. El grupo de jóvenes a su alrededor compartía miradas inquietas, pero era el amigo más cercano de Miguel, Javier, quien rompió el silencio. ¿Qué hacemos, Miguel? No podemos quedarnos aquí parados. Tienen que estar cerca. Las palabras de Javier eran un recordatorio de la urgencia y el peligro que acechaba. Esa expectativa en el aire podía cambiar todo lo que conocían. Miguel se volvió hacia la plaza, donde su padre y otros se estaban organizando. Un impulso casi primitivo lo llevó a unirse a ellos, a la lucha que su familia había decidido enfrentar. «Vamos», gritó Miguel, el eco de su voz empujando a los demás a moverse. Se dirigieron hacia la plaza, donde la multitud comenzaba a agitarse, mezclando miedo y determinación. El corazón de don Carlos latía fuerte mientras explicaba el plan de defensa a los presentes. El hombre tenía la mirada fija, transmitiendo la calma que solo un líder podía brindar. Miguel se sintió orgulloso de ser su hijo, pero también aterrorizado por el abismo en el que estaban a punto de sumergirse. «Vamos a defender lo que es nuestro», repitió don Carlos, su voz resonando como un tambor de guerra. La adrenalina era palpable. Las manos se llenaron de armas improvisadas, garrotes, piedras, y cualquier cosa que pudiera ser útil. La comunidad se unió, muchos con ansias de venganza, otros con una desazón profunda, luchando por mantener la unión. Mientras la noche negra se instalaba, Miguel miró hacia el horizonte. Su corazón se llenó de preguntas, de batallas internas que nunca había considerado. Las luces del cártel resplandecían en la distancia. Cada uno de esos destellos era un recordatorio de que, si no actuaban, perderían todo. «Esperen», gritó una mujer, su voz irrumpiendo como un hilo de claridad ante el caos que empezaba a gestarse. «¿Qué pasará si llegan y todo termina en violencia?». Las palabras causaron una explosión de murmullos. Algunos miraban a don Carlos, buscando respuestas, otros se veían sumidos en el conflicto de enfrentar un enemigo contundente o simplemente huir. Miguel sintió una presión creciente en su pecho, la tensión era casi insoportable. Alguien tenía que hablar. «No podemos dejar que el miedo nos gane», dijo con voz firme,
mientras miraba a los miembros de su comunidad. Si nos enfrentamos con miedo, perderemos. Pero si lo hacemos con valor, tal vez, solo tal vez, podamos mantener lo que amamos. El silencio que siguió fue pesado, cargado de emociones. Miguel se dio cuenta de que había elegido su camino. Tenía que ayudar a su pueblo a encontrar el valor, justo como su padre lo hacía. La lucha no solo era por la tierra, era por su identidad, su historia, su familia. De repente, el motor del cártel se detuvo y el estruendo de pasos resonó en la oscuridad. Todos se congelaron, los rostros pálidos iluminados por un miedo compartido. Desde la oscuridad emergieron varias figuras, y el sudor comenzó a resbalar por la frente de Miguel. El momento había llegado. Las luces de los coches iluminaron sus rostros, y en ese instante Miguel se dio cuenta de que no había vuelta atrás. Tenía que ser fuerte. En su corazón, dos fuerzas luchaban, la esperanza por lo que podía ser y el terror por lo que podría suceder. Entonces, un disparo rompió el aire. La comunidad, su familia, su futuro, todo estaba en juego, y la decisión de Miguel se volvía cada vez más crítica. ¿Podrían mantenerse firmes ante la tormenta que se desataba? La batalla por su rancho se transformaba en una lucha por su propia existencia. El destino les aguardaba, y con él, el verdadero reto que desataría una reacción en cadena jamás imaginada. El disparo resonó como un eco en la noche tranquila, un grito de guerra que partió el aire y congeló a todos en su lugar. Miguel sintió que su corazón se detenía un instante, el tiempo se alargó y las miradas se buscaron, un instante que se sintió eterno. Su mente se nubló, pero en su interior una chispa se encendió, una necesidad profunda de moverse y hacer algo. «¡A cubierto!», gritó don Carlos, rompiendo el hechizo de la rigidez. Su voz era un faro en medio de la tempestad. Mientras algunos se lanzaban de inmediato hacia los arbustos o detrás de los coches, otros, entre ellos Miguel y Javier, permanecían paralizados, como si el miedo los atara a sus sitios. Miguel miró a su alrededor, buscó los rostros de aquellos a quienes amaba. Las mujeres, los hombres, incluso los jóvenes, todos estaban ahí, dispuestos a luchar. Aquel estruendo había despertado algo en él, una determinación que chisporroteaba en su pecho. Se convirtió en su propio grito de guerra. «Venganza, no», gritó, su voz resonando en el caos. «Defendamos nuestra vida». Miguel no sabía de dónde había salido ese valor, pero en ese instante, supo que no podía dejarse llevar por el pánico. Se acercó a su padre, quien se alzaba como un roble entre los presentes. «¿Qué hacemos, papá?», preguntó, la voz tensa, pero llena de resolución. «Frenaremos cualquier avance», respondió don Carlos, su semblante serio. «La primera prioridad es proteger a las familias. Reagrúpense y mantengan la calma». Miguel asintió, sabiendo que cada movimiento contaba. Se dio cuenta de que poco a poco, la comunidad se estaba armando, tomando posiciones, aún con los temores a flor de piel. Pero habían elegido permanecer. Enfrentar al enemigo, no solo como defensores de un lugar, sino de su legado, de las historias que se tejían en cada rincón de la tierra que habían llamado hogar. Un nuevo grupo emergió de entre las sombras, y el aire se volvió tenso nuevamente. Se acercaban, algunos con rostro cubierto, otros sin más que el brillo peligroso en sus miradas. La adrenalina se desató entre los defensores, y el susurro de las armas preparando se hizo eco en el ambiente. «No podemos dejarlos pasar», gritó Javier, levantando un garrote improvisado. Por todo lo que amamos, en ese momento, el valor se convirtió en un grito colectivo, un rugido que desbordó las bocas de aquellos que lo pronunciaban. Miguel sintió que un torrente de energía lo atravesaba. Era un instinto primordial que mezclaba el miedo con la necesidad de proteger lo que más amaba. Los primeros disparos llegaron, impactos sonoros que rompieron el silencio de la noche, lanzando a su comunidad al caos. Miguel se agachó y vio a su alrededor, un cuadro de determinación, de familias unidas, de amigos y conocidos listos para luchar. Fue en ese instante, cuando dos fuerzas se enfrentaron, la barbarie del cártel frente a la unión de su comunidad. La escena se tornó confusa, un mar de movimiento y gritos. Miguel sintió el aliento pesado, el ruido del combate, el distinguir figuras que corrían, que caían. El sudor empapaba su frente, y las lágrimas resbalaban sin que él lo notara, pero, de repente, entre el tumulto, Miguel vio algo que lo heló por dentro. En la distancia, una figura conocida, con una chaqueta negra. Era un viejo amigo de la infancia, un amigo que había tomado un camino diferente, un camino peligroso. Su nombre vino a su mente como un balazo.
Santiago, gritó, sus ojos fijos en él. ¿Qué estás haciendo aquí? Santiago giró la cabeza, el encuentro de sus miradas fue como un espejo que reflejaba una elección. En medio del caos, Miguel se dio cuenta de que no solo luchaban contra el cártel, sino también contra decisiones pasadas, contra sombras de su propia vida. El conflicto se desató en su interior, la noche se tornó aún más oscura, y la batalla había comenzado, dejando tras de sí un rastro de dolor y valentía. Miguel tuvo que decidir si iba a confrontar a su amigo o seguir luchando por su familia. Esa bifurcación en su destino amenazaba con cambiar todo. La verdadera lucha apenas estaba por comenzar. Podría encontrar a Santiago en medio de la batalla, y qué consecuencias tendría ese encuentro. La tormenta se desataba y el destino de todos aún colgaba de un hilo. Miguel sintió que el aire se volvía denso a su alrededor. El eco de los disparos lo perseguía mientras su mirada se mantenía fija en Santiago, quien parecía estar en medio de un laberinto del que no podía escapar. Las luces que iluminaban el lugar parpadeaban, y en cada destello, la figura familiar parecía desvanecerse en las sombras. Las voces alrededor de Miguel se convirtieron en un murmullo lejano. Había olvidado por un momento que estaba en medio de una batalla, enfrentando a un enemigo que había decidido tocar sus puertas. La elección entre su viejo amigo y su familia lo desgarraba por dentro. La memoria de risas compartidas y juegos de la infancia avivaba su dolor, mientras la adrenalina lo empujaba a actuar. Santiago, gritó de nuevo, esta vez con más fuerza, haciendo que la mirada del otro hombre se detuviera en él por un instante. No tienes que estar aquí. Santiago se movió, deslizando su cuerpo entre los árboles, como si quisiera escapar de algo más que la batalla. Un grupo de hombres armados avanzaba a su lado, sus intenciones claramente oscuras. Miguel sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Era posible que Santiago estuviera del lado del cártel? La idea lo llenó de incredulidad, pero también de una extraña sensación de compasión. ¿Qué lo había llevado a esa vida? Miguel, aléjate, gritó Santiago, un destello de venganza en sus ojos, como si palpitara entre la lucha y la traición. No hay nada que puedas hacer aquí, don Carlos. Desde su lugar, observaba la escena. Su voz resonó detrás de Miguel, clara y firme. No lo escuches, hijo. Quédate con nosotros. La decisión de Miguel pendía del hilo más delgado, la lealtad a su padre y su familia o la conexión perdida con un amigo que había tomado decisiones fatales. La comunidad a su alrededor estaba luchando con un fervor que nunca había visto antes. Sin embargo, el miedo también le susurraba al oído, recordándole que cada segundo perdido podría ser fatal. Sin pensarlo más, dio un paso hacia Santiago, bastón en mano, su corazón latiendo desbocado. No estoy aquí para pelear contigo, querido amigo, dijo Miguel, tratando de que su voz sonara más calmada, como un puente en medio del caos. ¿Qué pasó contigo? Todo esto no era lo que querías. Santiago lo miró, y por un momento, aquel rostro endurecido se quebró, mostrándole el niño que alguna vez había sido. Pero el momento duró poco, los hombres peligrosos no se detendrían. El sonido de otro disparo sonó, y Santiago retrocedió, preparado para defender su nuevo mundo. La lucha ya había alcanzado su punto crítico. Miguel supo que no podía dejar a su amigo caer en esa oscuridad. Se volvió hacia donde don Carlos estaba, organizando a la comunidad, tomando decisiones rápidas y certeras bajo presión. Tenemos que hacer algo, gritó Miguel, al tiempo que se giraba hacia el grupo, intentando atar cabos sueltos. Si Santiago está aquí, y muchos más podrían estarlo, no todo está perdido. Debemos intentar crear un diálogo, unir fuerzas. La expresión de su padre se tornó sombría. No puedes permitirte dudar, Miguel. La lucha es buena y necesaria, pero también es arriesgada. Los disparos seguían retumbando en sus oídos. Miguel sintió un impulso irrefrenable crecer dentro de él. Tal vez había una parte de la verdad perdida en las sombras de su infancia que podía rescatar. Mientras el caos se intensificaba a su alrededor, la voz de Santiago volvió a sonar. Alzó su mano en un gesto que Miguel no podía ignorar. Miguel, ven aquí. Necesito tu ayuda, exclamó, los ojos llenos de súplica. Miguel se encontró atrapado entre la lealtad a su familia y el llamado de un amigo que necesitaba rescate. La decisión lo consumía, pero ya no podía retroceder. La lucha no solo era externa, era una batalla de corazones y de elecciones que lo definirían. Santiago, gritó, su voz resonando sobre el estruendo.
Voy a ayudarte. El destino de su comunidad, de su amistad y de su vida pendía en la balanza. La batalla apenas comenzaba, pero el verdadero enfrentamiento era personal y la noche, aún más oscura, se adentraba en su tormenta. ¿Podrá Miguel encontrar una forma de salvar a su viejo amigo y, al mismo tiempo, proteger lo que más ama? La siguiente decisión cambiaría todo. Miguel sintió como el impulso de ayudar a Santiago se cristalizaba en su pecho, empujándolo a moverse a pesar del peligro. Con la comunidad aferrándose a la esperanza, él debía convertirse en el vínculo que uniera los mundos en guerra. Sin dudar, aceleró hacia donde su amigo se había refugiado, su corazón latiendo con fuerza en un ritmo desbocado, una especie de tambor que marcaba su camino a seguir. El caos a su alrededor no cesaba. Los gritos de dolor y la rabia resonaban como un eco infernal mientras la pólvora impregnaba el aire. Sin embargo, había algo en los ojos de Santiago que lo mantenía firme. Esa chispa de desesperación, y a la vez, de añoranza por la conexión que alguna vez compartieron, lo llenó de valor. Santiago, espera, gritó, tratando de llegar lo más cerca posible de él, pero una ráfaga de disparos lo hizo caer a un costado. Cúbrete, gritó Santiago, disparando hacia sus atacantes. En ese momento, Miguel se dio cuenta de que nunca había visto a su amigo tan decidido. La fragilidad de su niñez parecía haber desaparecido, y en su lugar, se erguía un hombre que había decidido dejar atrás todo lo que una vez representaron. Con un movimiento ágil, Santiago lo levantó del suelo, arrastrándolo tras un árbol caído. Las balas seguían silbando a su alrededor. Miguel podía sentir el temblor en el cuerpo de Santiago. No solo era por el miedo a ser alcanzado, sino por el peso de lo que había elegido ser. No sé en qué me he convertido, Miguel, susurró Santiago, la angustia palpable en su voz. Esto es más grande que nosotros. Tal vez tengas razón, pero quiero entender. Quiero traerte de vuelta, dijo Miguel, apretando su bastón, decidido a no dejar que la oscuridad se lo tragara. El fuego cruzado disminuyó por un instante, y Miguel miró a su alrededor. Las fuerzas comunitarias estaban agrupadas, tratando de formar una defensa, pero la situación se descontrolaba con cada segundo que pasaba. Santiago se movió un paso más cerca de Miguel, su rostro cubierto de sudor y el miedo acentuando cada rasgo. Si quieres salvarme, tienes que aceptar que no hay camino de regreso. He hecho cosas terribles. Miguel sintió un nudo en la garganta. Las palabras de Santiago resonaban en su mente. Sabía que no estaba hablando solo de las decisiones que había tomado, se refería a las vidas que habían sido arruinadas, a la gente que había sufrido por decisiones que no pudo controlar. Sin embargo, aún existía una chispa de esperanza que podía encender. El sonido de los disparos se intensificó, pero en ese instante, mientras la vista se enfocaba solo en Santiago, todo parecía posible. Miguel dio un paso adelante, acercándose aún más. No dejaremos que tus errores nos definan. Podemos luchar juntos, pero solo si realmente lo deseas. Santiago lo miró, sus ojos llameantes de desafío y lágrimas reprimidas. Pero antes de que pudiera responder, el cielo se iluminó con una explosión a lo lejos, y un grito desgarrador rompió el hechizo del momento. Miguel sintió que la realidad estallaba en 1000 pedazos alrededor de ellos. Todos a la defensiva, gritó don Carlos, instando a la comunidad a reagruparse. Las sombras de la traición y la violencia los rodeaban, pero había una luz en la determinación de Miguel. Miguel miró a Santiago, y en ese cruce de miradas, comprendió que la lealtad no se trata solo de sangre, sino también de las decisiones que tomamos en la adversidad. Vamos, dijo alzando su voz por encima del caos. Es hora de luchar. Como un solo cuerpo, los dos hombres se movieron y se unieron a la defensa de su hogar. Se dieron cuenta de que su lucha era más que una batalla física, era la salvación de sus almas y de la comunidad que una vez amaron. Pero a medida que la pelea se intensificaba, una figura emergió de las sombras, vestida de negro, con una calma inquietante que dejó a todos paralizados. La mirada de la figura se posó en Miguel y Santiago con el peso de 1000 secretos. Miguel supo que, al mirarla, la respuesta a la guerra que había estallado apenas comenzaba. ¿Quién era esa figura misteriosa? ¿Podría ser el verdadero enemigo que les había estado acechando desde las sombras? La inquietud inundó el aire, y todo lo que antes habían dado por sentado, empezaba a desmoronarse. La figura de negro avanzó lentamente hacia ellos, como un espectro decidido a sumergirse en el horror que los rodeaba. Miguel sintió que la respiración se le detenía. ¿Qué podía querer? La oscuridad de su vestimenta contrastaba con la tensión brillante de la atmósfera.
¿Quién eres?, preguntó Santiago, alzando su arma, su voz temblando con una mezcla de valentía y terror. La figura sonrió, una sonrisa fría que no llegó a sus ojos. Con un movimiento de su mano, despojó la capucha que ocultaba su rostro. Santiago y Miguel intercambiaron miradas de incredulidad al reconocerla. Era Isabella, una exaliada que creían muerta, un fantasma del pasado que había regresado para sembrar más caos. Tenía el rostro ensombrecido por las sombras, pero, incluso así, se percibía su ferocidad. Creyeron que podían olvidarme, dijo, su voz potente como un trueno en medio del ruido de la batalla. Pero aquí estoy, más fuerte que nunca. La guerra no se ha terminado. Miguel sintió que su estómago se revolvía. ¿Qué quería Isabella de ellos? La traición aún dolía, y su regreso solo hacía revivir viejas heridas. Mientras su mente corría en busca de respuestas, el caos a su alrededor parecía desmoronarse aún más. Disparos resonaban, mezclados con gritos desesperados de aquellos que intentaban proteger sus vidas. ¿Por qué has vuelto?, preguntó Miguel, intentando mantener la calma en su voz. Isabella rió, y el sonido penetró el aire como un veneno. El eco de su risa se combinaba con los gritos, formando una sinfonía desquiciada. Vine a terminar lo que ustedes empezaron. Esta comunidad es el núcleo de su resistencia, y lo destruiré desde adentro. La voz de Isabella cargaba con una intensidad que hizo temblar a Miguel. Las palabras resonaron con el peso de una amenaza que no podían ignorar. Santiago apretó su arma, sus ojos narraban la lucha interna entre el deseo de protecciones y el entendimiento de que su amigo había estado lidiando con demonios propios. No permitiré que lo hagas. La seguridad de Santiago en su voz parecía ser la única verdad en medio del torbellino. Somos más fuertes juntos. Isabella levantó un dedo, señalando a Santiago, desafiándolo. ¿Juntos? ¿Vas a luchar conmigo y contra lo que realmente representas? Ha pasado mucho tiempo, Santiago. Has hecho demasiadas cosas que no tienen regreso. Miguel vio en los ojos de su amigo el conflicto. En su corazón sabía que era verdad. Pero no podían rendirse, no podían dejar que el pasado los definiera. La comunidad necesitaba de ellos, necesitaban un rumbo hacia adelante, una luz en medio de la oscuridad. No me definiré por mis errores. No permitiré que tú lo hagas. La voz de Santiago ahora era firme. Lucharemos juntos por lo que creemos. Isabella frunció el ceño, su cuerpo se tensó. Estaba a punto de responder, pero el sonido atronador de una explosión cortó la conversación. La tierra tembló y Miguel sintió que la batalla había comenzado de nuevo, con una ferocidad inclemente. «Regroup», gritó don Carlos, usando su voz llena de autoridad. La comunidad comenzaba a reagruparse, sabiendo que cada segundo contaba. Miguel miró a Santiago, la determinación brillando en sus ojos. No podemos perder. Esta vez, lucharemos no solo por nosotros, sino por cada uno de ellos. Isabella se volvió hacia ellos, con una mirada que desnudaba secretos y promesas de traición. No se lo pondré fácil. Con el caos que giraba alrededor de ellos, Miguel sintió que la verdad se deshilachaba, pero había algo en su pecho que ardía con fuerza. La comunidad estaba en peligro, y ellos debían encontrar la manera de vencer. La pregunta retumbaba en su mente: ¿podrían unir sus fuerzas para desactivar el mecanismo de destrucción que Isabella había traído de vuelta? En ese instante crucial, la decisión estaba en sus manos. La salvación de todo lo que amaban dependía de su próximo movimiento. La batalla no era solo contra Isabella, sino contra lo que representaba, el pasado, el rencor, y las sombras que amenazaban con llevarse a todos. Miguel alzó la voz. Dispuesto a luchar, y juntos dieron ese paso hacia un futuro incierto, pero decididos a no permitir que el miedo dictara sus acciones. La figura de Isabella se cernía sobre ellos como un oscuro presagio, pero su determinación brillaba más fuerte que la oscuridad que amenazaba con tragarlos. «Adelante», gritó Miguel, empujando a su comunidad a unirse a él. Pero aún no sabían que lo más oscuro de la guerra solo estaba a punto de revelarse. La tierra temblaba a cada explosión, y el aire se llenaba con un olor metálico que ardía en las fosas nasales. Miguel miró a su alrededor y vio cómo la comunidad se agrupaba, rostros llenos de temor, pero también de valentía. Ellos sabían que estaban luchando por algo más que sus vidas, estaban luchando por su hogar, por su historia. «Necesitamos un plan», gritó Santiago, su voz firme y clara, tratando de sobrepasar el estruendo de la batalla.
Los murmullos comenzaron a calmarse mientras los miembros de la comunidad se acercaban, buscando dirección en medio del caos. Miguel sintió la urgencia en el aire, necesitaban actuar antes de que Isabella y sus secuaces pudieran avanzar. Con el corazón golpeando con fuerza en su pecho, propuso una idea. Dividámonos. Un grupo distraerá a Isabella mientras el otro busca una forma de desactivar su ataque. Sabemos que se alimenta del caos. Si logramos crear confusión, podremos tener una ventana de oportunidad. Vio cómo las miradas se llenaban de determinación. Nadie quería dejar que el miedo se interpusiera entre ellos y la esperanza de un futuro. Entre ellos, Laura, una joven con el cabello azabache y ojos de fuego, dio un paso al frente. Su mano temblaba pero su voz era sólida como el acero. Yo iré con el grupo de distracción. He visto el camino que puede llevarnos alrededor de Isabella. Miguel asintió. Laura siempre había sido valiente, una guerrera que no se amedrentaba ante los desafíos. La nostalgia por aquellos momentos de amistad y estrategias compartidas lo llenó de una nueva energía. No serás sola. Yo te acompaño, dijo Santiago, y un aire de camaradería se extendió a su alrededor mientras los demás se preparaban. Miguel quedó en el centro de la agitación, sintiendo que cada momento era un acto de amor hacia su comunidad. Con rapidez, organizó a los demás. Un grupo se dirigiría hacia la parte lateral del campo de batalla, buscando crear una distracción que pareciera más grandiosa de lo que realmente era. El otro, más pequeño y ágil, iría tras las líneas enemigas. Cuando se repartieron, Miguel sintió que cada paso resonaba con un eco de esperanza. Sin embargo, la sombra de Isabella no se desvanecía. Tenía una estrategia propia, y cada mirada que lanzaba hacia ellos era como un puñal afilado. Cortante. Laura y Santiago comenzaron su avance, mientras Miguel se dirigía hacia los demás, su propio grupo de resistencia. La comunidad estaba lista, irían juntos hacia lo desconocido, pero no sin darse unos a otros una mirada de fuerza y promesa. Sabían que lo que enfrentaban era difícil, quizás inconcebible, pero la unidad siempre había sido su fortaleza. Mientras Miguel corría, los gritos y las balas sonaban alrededor de él, una música desafinada que amenazaba con ahogarlo. Entonces, sintió un temblor en el suelo, un profundo retumbe que no era causado por la batalla, sino por algo más. Miró hacia atrás y vio a Isabella levantarse, el aire a su alrededor distorsionándose. Algo no estaba bien. «Cuidado», gritó, y la advertencia llegó demasiado tarde. Una oleada de fuerzas oscuras apareció detrás de ella, sombras cobrando vida, como si el mismo miedo que habían enfrentado se manifestara físicamente para cobrar venganza. Miguel dio un paso atrás, el terror subiendo intensamente por su espalda. La comunidad estaba rodeada por un enemigo que solo habían sentido en sus peores pesadillas, pero entonces, una chispa de luz surgió en el corazón de Miguel. Si las sombras eran su pasado, ellos eran la esperanza que albergaba el futuro. Se acercó a sus compañeros con la certeza de que tenían que luchar no por ellos mismos, sino para liberar a todos de esa oscuridad. «No. No retrocederemos», gritó con todas sus fuerzas, y su voz resonó en los corazones de los que lo rodeaban. En ese instante, un nuevo aliado empezó a manifestarse entre ellos, como una respuesta a su llamada desesperada. ¿Podría ser posible que la comunidad pudiera descubrir un poder inesperado en medio de la confusión? La línea entre lo real y lo sobrenatural se desdibujaba rápidamente. La lucha apenas comenzaba y el verdadero desafío aguardaba, más grande que ellos mismos. Miguel se preparó, el desafío de Isabella y las sombras estaba apenas en sus primeras líneas, pero la pregunta persistía en su mente: ¿podrían ellos superar no solo a Isabella, sino a las sombras que cargaban en su interior? Las sombras se arremolinaban a su alrededor, y Miguel sintió el aliento helado de la desesperación soplarle en el rostro. Pero no había tiempo para ceder al miedo. La energía de la comunidad empezaba a manifestarse, una luz creciente que iluminaba la oscuridad que amenazaba con tragarlos. «Juntos», gritó Miguel, y en ese momento, un filamentoso hilo de luz serpenteó desde sus corazones hacia el aire, atravesando la negrura que se alzaba frente a ellos. Las sombras se detuvieron, titubeantes, como si la valentía de los presentes estuviera desafiando su propia naturaleza. A lo lejos, Laura y Santiago habían conseguido infiltrarse en las filas de Isabella. El ruido a su alrededor se volvió aún más ensordecedor, pero el propósito ardía en sus corazones. Laura lanzaba piedras, distrayendo a los secuaces de Isabella, mientras Santiago meditaba sobre el próximo movimiento. «Por aquí, rápido», exclamó Laura, señalando una pequeña abertura en un lado. La valentía brillaba en sus ojos.
Juntos, avanzaron, un equipo decidido a traer esperanza donde antes solo había tinieblas. Mientras tanto, Miguel tomó la delantera al frente de su grupo. Había algo casi mágico en el aire, una convicción que no podía ser ignorada. Al observar a sus amigos y vecinos, vio la emoción en sus caras, cada rasguño, cada lágrima, cada sonrisa se unían en una melodía de resistencia. No permitiremos que el terror nos haga prisioneros, vociferó Miguel, su voz resonando con la fuerza de un trueno. La comunidad lo escuchó, y ese momento de unidad se convirtió en el catalizador de su poder. Las sombras comenzaron a disolverse, su esencia oscura temiendo a la luz que emanaba de esas almas reunidas. Isabella, sintiendo que había perdido el control, lanzó un grito agudo lleno de furia. Las sombras respondieron, reagrupándose en un remolino voraz que buscaba aplastar la luz. Pero Miguel, en un instante de revelación, comprendió que no solo estaban luchando contra Isabella, sino contra los miedos que habían dejado que la dominaran en el pasado. «Resistid», gritó de nuevo, esta vez con una certeza renovada. La comunidad se posicionó firmemente, formando un círculo unidos. La energía creció, uniéndose en forma de un escudo luminoso que se extendió para protegerlos, reflejando la oscuridad que les rodeaba. Uno de los miembros más ancianos de la comunidad, don Pedro, levantó su voz, añadiendo su experiencia a la mezcla. «Recuerden, el amor y la valentía siempre han sido nuestras mejores armas. No retrocedamos». Mientras las sombras se abalanzaban, la luz del escudo los repelió. Aquella chispa de esperanza se transformó en un torrente, convirtiéndose en un arma que atravesaba la oscuridad, disolviéndola en una nube de vapor negro. La batalla estaba por todo lo alto, y cada miembro de la comunidad sentía cómo el poder de su unión resonaba. Miguel, impulsado por esa fuerza colectiva, dio un paso hacia adelante. En su mente, una pregunta retumbaba: ¿qué era lo que necesitaban descubrir dentro de ellos para desatar todo su potencial? Suddenly, la escena cambió. Una figura brillante emergió de la parte trasera, tan inesperada como impresionante, una mujer con una luz envolvente que la seguía, que irradiaba una calma impresionante en medio del caos. Era una figura que parecía reconocer a Miguel, como si estuviera conectada a esa luz que ellos habían creado. «¿Quién eres?», preguntó Miguel, aunque resonaba su voz con un toque de admiración y confusión. La mujer sonrió, y su mirada profunda parecía atravesar todo su ser. «Soy un reflejo de la esperanza que llevas dentro. Y he venido para ayudar». La comunidad alzó la vista, sorprendidos y curiosos. Miguel sintió su corazón latir intensamente. Era un momento crucial. Lo que descubrieran a continuación podría cambiar el rumbo de la batalla. «Podremos vencer a Isabella», murmuró, y en su mente floreció la esperanza de que tal vez esa luz contenía las respuestas que tanto buscaban. Era el momento de descubrir qué tan lejos llegarían. Con el enemigo acechando y el misterio iluminando su camino, los inquietantes ecos de la batalla continuaban resonando en la lejanía. ¿Sería suficiente su unión para enfrentar la oscuridad que aún acechaba? La pregunta quedó flotando en el aire, lista para ser respondida en el siguiente giro del destino. Miguel sintió como el aire se llenaba de tensión. Aquella mujer luminosa era un faro en medio de la tormenta, sus ojos resplandecían con una sabiduría que parecía conocer cada rincón del dolor y la esperanza de la comunidad. La voz de don Carlos resonaba en su mente, recordándole que cada decisión podía cambiar el rumbo de sus vidas. «¿Quién eres?», preguntó, sin poder entender del todo la realidad que tenía ante él. La mujer sonrió de nuevo. «Soy la esperanza que anida en cada corazón valiente. Vengo a recordarles que la lucha más grande no es contra sus enemigos exteriores, sino contra sus propios miedos. La verdadera fuerza proviene de su unidad». A su alrededor, la comunidad tembló de incertidumbre, como el viento que sopla entre los árboles. Miguel miró a sus compatriotas. Había miedo, sí, pero también había una chispa de determinación. Se sentía más conectado que nunca con ellos. En ese momento supo que no podían dejar que los errores del pasado les definieran. La figura de Isabella apareció de nuevo entre la oscuridad, furiosa y rabiosa. «¿Qué están esperando? Ríndanse. No pueden luchar contra lo inevitable. La oscuridad siempre prevalecerá». Las sombras que la rodeaban se arremolinaron como una tormenta en furia, pero en el fondo de su ser, Miguel sintió que había un poder diferente creciendo en ellos. La comunidad se unió más que nunca, formando una muralla de resistencia. «No voy a rendirme», gritó Miguel, levantando el bastón y sintiendo la energía de todos a su alrededor fluir en él.
No luchamos solo por nosotros, sino por nuestros abuelos, por nuestros hijos y todo lo que amamos. Esa declaración resonó en el corazón de cada uno. Las manos temblorosas se apretaron en puños firmes, y las miradas se llenaron de fuego. Laura y Santiago, que en ese momento salían de las sombras, alzaron su voz en un grito compartido. «¡Lucharemos juntos!». Por nuestros sueños, por nuestra gente, la mujer brillante se unió a ellos. Sientan esa luz dentro de ustedes. Es su amor, su unidad, lo que puede romper la cadena de oscuridad. Juntos son más poderosos que cualquier sombra. La comunidad, tomada por la convicción, alzó sus voces con un solo grito, convirtiéndose en un coro de valentía. La luz que habían creado empezó a brillar más intensamente, y las sombras comenzaron a retroceder. La figura de Isabella, al ver el impacto de su resistencia, se sintió vulnerable. «Esto no ha terminado», dijo, pero su voz ahora se oía titubeante. Las sombras se encogían en su cercanía, como si la luz que emanaba de la comunidad les quemara. Miguel, con la certeza renovada, tomó una decisión. «No somos solo moradores. Este es nuestro hogar, nuestra tierra. Hoy, aquí, no solo luchamos por nosotros, sino por cada vida que ha sido tocada por esta lucha». Con cada palabra, su confianza creció. La batalla no era solo sobre la guerra, era un acto de amor y memoria. Con ese impulso, cada miembro de la comunidad levantó los brazos. Juntos, dejaron que su luz se intensificara, formando un escudo brillante que desdibujaba la oscuridad. El corazón de Miguel latía con fuerza. Mientras Isabella lanzaba su furia sobre ellos, la luz creció y se convirtió en un frente impenetrable. Las sombras, ya débiles, comenzaron a desvanecerse. Fue entonces cuando las lágrimas de Miguel brotaron, no de miedo, sino de pura liberación. Sus ojos se encontraron con los de su padre y supo que estaban a punto de ganar. «Ahora», gritó Miguel, y con el corazón lleno de amor, la comunidad se lanzó hacia la figura de Isabella, inundándola con su luz colectiva. Una explosión de energía barrió el terreno, las sombras fueron arrastradas y liberadas. La emanación de luz se expandió, en un instante, la oscuridad fue reemplazada por un resplandor cálido. Miguel se sintió ligero, como si un gran peso se hubiera levantado. La figura de Isabella, sorprendida, comenzó a desvanecerse, ahogada en el poder de la fe y la unidad de la comunidad. Cuando todo terminó, el silencio se instaló tras la tormenta. La comunidad, exhausta pero victoriosa, observó el amanecer asomándose sobre el horizonte. Una brisa suave acariciaba sus rostros, y en ese instante supieron que habían hecho algo grande. Miguel se dio la vuelta, mirando a su padre. Don Carlos tenía una sonrisa radiante, llena de orgullo. Sofía corrió hacia ellos, envuelta en risas y abrazos, llenando el aire con esperanza. «Lo logramos, papá», dijo Miguel, hispano de tanto amor, de tanta lucha. «El amor siempre gana», respondió don Carlos, abrazándolo. Mientras el sol se elevaba sobre sus cabezas, la comunidad, unida y más fuerte, comenzó a reconstruir lo que habían perdido: animales, cultivos, confianza. En su corazón, Miguel supo que habían comenzado algo nuevo, un legado de valentía que perduraría. Y en ese nuevo día, el futuro brillaba brillante, como nunca antes lo había hecho. Así que si te ha inspirado esta increíble lucha de unidad y amor, necesitas suscribirte ahora. No te pierdas nuestras historias exclusivas que vienen cada semana. Dale like ahora para que el algoritmo no lo olvide. Comenta cómo te hizo sentir el final. Comparte este vídeo instantáneamente con al menos 5 amigos que necesitan ver esta transformación. Este es el momento de mostrar tu apoyo.